Es una ley que llevada a un referéndum es difícil porque, como decíamos, estos 135 artículos son de temáticas muy diferentes. Hay gente que dice, yo estoy de acuerdo con derogar este artículo, pero quizás con este no. Entonces hay que conversar mucho con la ciudadanía. Desde la campaña del sí, siempre lo que hemos trabajado es que no es el sí por el sí, no es el sí en contra del gobierno, sino es el sí con los argumentos que tenemos de por qué estos artículos generan un retroceso muy importante que interfieren con leyes que ya nuestro país tiene, y muchos de los artículos ya estaban. Acá está el ex director, doctor Rubén Amato, de la Oficina de Identificación Civil. La ley de identificación civil, Rubén, corregime, está vigente desde el año 1978. Eso no es una novedad que esté en los artículos, en la sección de seguridad, que esté lo de pedir la cédula. Hace mucho tiempo que la policía tiene la potestad de pedir la cédula ante una situación que amerite pedirle a un ciudadano o una ciudadana. Lo que sí no estamos de acuerdo es con el encare de cómo se encaran los artículos vinculados a la seguridad, que también le quiero decir a la ciudadanía. Los artículos de seguridad son 117 artículos. Nosotros estamos impugnando y revocando 33, o sea, en muchos sí estuvimos de acuerdo y sí estamos de acuerdo, entendiendo que la seguridad debe ser abordada de una forma diferente. No se aborda solo desde el Ministerio del Interior, no se aborda solo con aumento de penas, como modificación y creación de nuevos delitos, modificando el Código de Proceso Penal, realmente modificar el artículo 1, el de legítima defensa, que ya estaba contemplado en el Código Penal. Fíjense que no es que estemos protegiendo otra cosa que se instaura. Miren, cuando se instaura esa polarización tan grande, generamos confusión en la ciudadanía. Lo que nosotros decimos... El respaldo a la policía. El respaldo a la policía lo tenemos claro desde que se genera mejores salarios para la policía, mejor equipamiento para la policía, mejor formación para la policía, pero no cuando una policía puede tener medidas según la discrecionalidad. Eso sí que no estamos de acuerdo al aspecto, al biotipo que pueda tener un ciudadano, tener medidas. Todos hemos visto videos de los últimos días de algunas situaciones de abuso policial desmedido en situaciones que no tenían. Que la seguridad tiene que tener medidas que vayan de la mano. ¿Por qué no tenemos más presupuesto, por ejemplo, para evitar en las condiciones que está el hacinamiento carcelario? ¿Por qué no generamos medidas y nos ponemos de acuerdo todos los políticos en medidas socioeducativas de reingreso laboral a la sociedad de cualquier persona que esté privada de libertad? Y fíjense esta ley, que es total, con una visión. El doctor Germán Aller, que no sé si ustedes lo han escuchado, es el director del Instituto Penal y de Criminología de la Universidad de la República. Él está totalmente en contra, no es frente amplista, es un técnico totalmente, un profesor de la Universidad de la República totalmente independiente, donde realmente él critica los 135 artículos, pero los 135 artículos no, los 117 artículos vinculados a la seguridad pública, dando estos argumentos, que es un retroceso con algunos artículos que son recetas que no han funcionado en ningún lugar del mundo. Si de la misma mano que no se aborda la seguridad, desde la convivencia en líneas general, y cuando se abordan los temas de seguridad, no se abordan desde la reinserción social de las personas privadas de libertad, y las sanciones son totalmente punitivas, que vemos esa simetría entre una mujer, no justificamos los delitos. Eso transmitirle a la ciudadanía, que los que estamos con el sí favorecemos a las personas que tienen alguna causa vinculada al delito, y los que no protegen a la ciudadanía. Eso es, a mí no me gusta usar calificativos y no entro en ninguno de esos debates confrontativos con calificativos, no, con argumentos sí, pero es desinformar a la población realmente, porque uno ve que no es que justifiquemos un delito por otro, pero una mujer, por las condiciones que sea, que ingrese a la cárcel, como vimos el ejemplo que tomó difusión pública porque presentó un recurso, 54 gramos de marihuana, esté vinculado a 4 años de prisión, cuando tiene hijos, y todo eso genera, al ser primaria también, genera una desvinculación con los hijos y todo un problema muy grave que agregamos, y uno ve un narcotraficante vinculado a una causa por tener
traficar 427 kilos de pasta base y eso implica una prisión domiciliaria de 20 meses, estamos viendo de que hay una simetría de cómo algunos delitos se pueden considerar o no en la ley de urgente consideración. Desde ahí es que tenemos diferencias. Ustedes ven el capítulo de vivienda, la sección de vivienda, no sé si ustedes la han leído, o nosotros estudiamos los 502 que entraron, y después los 476 uno por uno, y ahora los 135 uno por uno. Cuando nos ven rodeados de papeles es porque no nos gusta a la población y ustedes como periodistas informados tener información no adecuada. Pero el de vivienda, fíjense que se llama emergencia habitacional. Y en la emergencia habitacional solamente introducimos el capítulo de modificación del alquiler sin garantías, cosa que ya estaba prevista en la ley anterior. Entonces, no resolvemos la emergencia habitacional. ¿No es mejor que todos los integrantes del sistema político nos pongamos de acuerdo en cómo resolver, cómo fortalecer con recursos el fondo de garantías que tiene que tener la ciudadanía para alquilar esas personas y muchos jóvenes y personas que sabemos que hoy no tienen acceso a una garantía, que ir fragilizando y precarizando cada vez más, generando como parches a una ley de vivienda donde quién de nosotros hoy no se ha trazado en una cuenta, donde el salario real ha caído al 3,5%, donde las jubilaciones que van atadas al salario real también están cada vez con menos ingresos, donde también, ojo, entendamos que el país está creciendo desde el punto de vista macroeconómico, ha crecido un 4,5%, pero eso no ha sido, sobre todo con el sector agroexportador, pero eso no ha sido redistribuido de la misma manera ni para los trabajadores, ni para los jubilados, ni para los niños, niñas y adolescentes, ni para las políticas sociales, ni para subsidios en vivienda o en refuerzo económico para los sectores que en plena pandemia se han visto afectados. Y ahora, no tiene que ver los artículos vinculados al combustible, al monopolio sí o no que puede tener ANCAP en el costo, no solamente porque ahora tuvimos la pandemia, y como yo les digo, Uruguay es de los países que fue más restrictivo en el gasto público social, con países que son mucho más conservadores que nosotros, invirtieron mucho más, porque lo que sí está demostrado, que para salir de la pobreza o de situaciones de precarización y de vulneración, eso al país le va a salir más caro que invertir. Y no solamente que lo que se prometió en campaña sea el ajuste fiscal y desde ahí, a expensas de ese ajuste fiscal, exponemos a que los que menos tienen más se afecten. Entonces, esas condiciones, hoy el precio del gasoil, del combustible, o sea, librado a esa fragilidad que hay en cómo ir regulando los precios de los combustibles, o sea, realmente a nosotros nos parece que no solamente es desde el punto de vista, a mí me preguntaba un periodista, filosófico de cómo concebimos, ¿no?, un Estado que sea garante de derechos, y eso no es un Estado que tiene que mejorar y reformarse, un Estado que tiene que tener menos burocracia, ¿no? Un Estado, el Estado, y lo prevé la Constitución, tiene que ser el garante del derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad. Esos son todos los artículos de la Constitución que nos rigen. Ahora, sí vemos una diferencia notoria en de cómo esta ley y la forma que el gobierno quizás organiza muchas de sus leyes protegen a los que más tienen y debilitan derechos de los que menos tienen. Un trabajador, o sea, con la ley de inclusión financiera. Nosotros como Frente Amplio y los compañeros que tenemos con mayor formación en el tema bancarización, inclusión financiera, estaban dispuestos a ver cómo se podía quizás modificar esa cifra de los $5.000, ir hacia más, pero nunca a $120.000. ¿A ustedes no les parece que $120.000 la mayoría de la ciudadanía uruguaya las tiene en su casa y no sería mejor para mayor cristalinidad, tanto que hablamos de la transparencia, esos términos que nosotros defendemos de forma genuina, pero que a veces se usan muy en un mal uso, y que cualquier persona tenga $120.000 y estén por fuera de la trazabilidad del sistema financiero sin saber los orígenes? O sea, es muy grave que esas situaciones, como la declaración que también sacó ayer la Asociación de Escribanos del Uruguay, que por suerte no representa al 100% y cada vez hacen más explicaciones escribanos de diferentes orígenes y políticos, o sea que esa expedirse de una forma así no es lo más sano para una sociedad de profesionales, pero eso es así, la inclusión financiera, un trabajador. Yo el otro día tomé contacto cuando fui a Juan Lacase con muchos trabajadores donde ya
el empleador les plantea que les va a pagar el sueldo de forma directa por fuera de todo el sistema de la inclusión financiera y de la trazabilidad, y eso puede llevar a una pérdida de beneficios sociales, eso todos lo sabemos, porque quienes vivimos antes, yo les cuento, yo tengo 56 años, y que trabajé y estudié toda mi carrera, y me encuentro cuando estoy viendo mi historia laboral, para ver, cuando me toque jubilarme, cómo iba teniendo mis aportes, ahí me encuentro que en una empresa donde trabajé nunca tenía los aportes. Todos esos temas fragilizan siempre a los trabajadores, a los más vulnerables, a los que menos tienen, y vemos que muchos de estos artículos hay una concepción, sí, de favorecer a quienes más tienen, y bueno, quizás son compromisos electorales, pero nosotros motivamos al sistema político entero, en el cual me incluyo, y por eso el Frente Amplio tiene propuestas para trabajar a partir del 28 de marzo, en muchas de estas cosas, hacer propuestas serias que resolvamos los problemas estructurales que tiene el Uruguay, que nosotros avanzamos mucho, no pudimos resolverlos todos, pero el Uruguay sí precisa que se resuelvan todos, y sabiendo que en un periodo a veces no se resuelven, que requiere que de verdad tengamos políticas de Estado. Nosotros tenemos en la Cámara de Representantes una ley que se llama Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que esperamos que ahora, cuando se retome el trabajo en la Cámara a partir del mes próximo, lo podamos discutir entre todos los integrantes del sistema político. Porque en un país donde nacen tan pocos niños, no podemos darnos el lujo, si queremos mejorar la educación, la seguridad, la convivencia, el lugar donde nace un niño no condicione las posibilidades que ese niño y esa familia tenga que salir adelante, cuando también hoy estamos haciendo una restricción muy importante de recursos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y así podemos seguir trabajando. Lo que sí es eso, que hay que informar adecuadamente. Después la gente con libertad, tanto que nos gusta usar el tema libertad, la libertad tiene que ser la capacidad que cada uno tiene de elegir cuando tiene sus necesidades básicas cumplidas, cuando tiene la libertad de tener el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación garantizada por parte del Estado, y no a las capacidades que tengamos cada uno de llegar o no a estar acá.